Le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Magdalena Cajías. Doctora, buenos días, bienvenida a Tejiendo Bolivia y gracias por estar con nosotros a pesar de su resfrío, una época incómoda, ¿no? Todo el mundo anda resfriado. Bueno, pero vamos a tener 14 grados, que es una buena temperatura, sí. Así que espero que eso me ayude en el resfrío. Sumarme a la felicitación a Enrique. Toda bebé es siempre bienvenida. Una guagua siempre es bienvenida y trae alegría a las familias, sí. Y bueno, agradecerte, Inés, por invitarme a tu programa, que sé que varias de mis colegas han estado viniendo. Yo recién me he incorporado a la carrera de Historia hace un mes, porque he estado 4 años y casi 5 en Chile como cónsul general de Bolivia en Chile. Así que reciencita estoy llegada a la carrera de Historia y feliz de sumarme a otros colegas que han venido a participar de este importante programa de la mañana, del sábado de mañana, además que todo el mundo escucha la radio cuando está en la casa. Así es. Gracias, Magdalena, y de verdad, bienvenida de vuelta a su hogar, porque es cierto, ha estado usted cónsul en Chile, en Santiago, por buenos años. Y bueno, justamente hay que hablar de Chile y quizá comenzamos por la actualidad. Usted que ha estado en Chile, en Santiago, atendiendo a los bolivianos allá, ¿cuáles son las actitudes de los chilenos hacia Bolivia respecto del tema del mar? Usted lo ha debido percibir quizá inclusive cotidianamente en su trabajo. Sí, es importante señalar que pese a que no hemos tenido un comportamiento de alto perfil o de intervención en medios de comunicación durante este tiempo en Chile, sin duda como historiadora y además porque el cargo de cónsul general es reconocido entre Bolivia y Chile, que no tenemos relaciones, también para desarrollar todas las actividades diplomáticas como si se tratara de un embajador, o en el caso de que pueda venir de Chile a Bolivia también, ¿no es cierto? Entonces esto me ha permitido que en este proceso de La Haya poder acompañar con algunas tareas específicas, también estar en todos los momentos de presencia de Bolivia en La Haya, en septiembre del 2015, también en los últimos alegatos, participar de reuniones donde estaban nuestros abogados y decir algunos puntos de vista respecto a temas concretos que me pedían, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el trabajo allá, yo me fui no tanto para el área consular, que sí hay una persona encargada de eso, sino justamente para acompañar de diferentes maneras todo este largo proceso de La Haya. Y uno de los aspectos fundamentales ha sido la relación con distintos grupos de la sociedad civil chilena para sensibilizar sobre la demanda boliviana, para discutir con ellos sus puntos de vista, para que escuchen la posición boliviana de manera directa, y eso ha sido, digamos, un trabajo esencial porque me ha permitido ver qué posiciones se tienen allá, más allá de las posiciones oficiales, ¿no? Tareas importantes, Magdalena, sensibilizar a la sociedad chilena y eso, percibir sus puntos de vista también. ¿Cómo ha percibido esto en el tiempo que ha estado? Yo creo que hay como 2 grandes grupos, podríamos decir, ¿no? Y la sociedad chilena, como cualquier otra sociedad, es muy compleja. No es una sociedad como se muestra hacia afuera, totalmente homogénea. Y que todos piensan igual, y que en estos casos que tienen que ver con ese nacionalismo bastante arraigado que tienen, no tendría por qué haber disidencia, pero no es así. Sin duda hay un discurso oficial que en estos 4 años yo lo he percibido, desde 4 años, casi 5 años, desde el poder. Puede ser gobierno de presidenta Bachelet o puede ser de gobierno de Sebastián Piñera, y también desde los partidos políticos que corresponden a la clase política chilena, sí, una intención de tener un discurso homogéneo y que nadie se salga, ¿no es cierto?, de las líneas matrices que se planteaban. Aún así, pese a que uno podía encontrar que tanto partidos de oposición como partidos oficialistas
primero en la nueva mayoría y ahora en Chile Vamos, ¿no es cierto? Y con Piñera, se ponen de acuerdo. Hay algunas líneas clarísimas, que era, por ejemplo, siempre señalar que no hay nada pendiente con Bolivia, un elemento central de ese discurso. El segundo, que no se podía ceder ni un metro de soberanía a Bolivia. Y el tercer punto que se ha señalado mucho es que Bolivia siempre ha sido agresiva con Chile, que hemos actuado de manera mala, digamos, o negativa más que mala, al querer mostrarnos al mundo como víctimas. Eso es más o menos lo que se maneja, ¿no? Pero incluso dentro de este supuesto discurso homogéneo, cuando uno tiene la oportunidad de realizar este trabajo que yo te decía, que es de reuniones, no salir a los medios de comunicación, sino encontrarme con personalidades de gente que ha estado como cancilleres incluso en algún momento, ¿no? De todo, exdiputados o también diputados y demás, y poder conversar ahí, la cosa varía. Y quizá en esta segunda perspectiva lo que yo he encontrado es que no solamente hay simpatía por Bolivia, no solamente hay apertura al tema de solucionar algunos conflictos centrales, ¿no? Como es justamente este del acceso soberano al mar, pero también hay otros problemas en nuestra relación permanentemente, sino que reconocen que Chile nos necesita, que Chile necesita a Bolivia, que no es solamente un problema de Bolivia, sino también de Chile. Y finalmente, muy rápidamente, en este encuentro con sectores sociales hemos podido conocer todo Chile, hemos viajado al sur, al norte, ¿no es cierto?, encuentro con organizaciones sociales, con académicos, con las universidades, la Universidad del Norte, la Universidad de Temuco, ¿no es cierto?, me han invitado, hemos charlado con académicos, con estudiantes. Ahí sí hay mucha más apertura y sí consideran que es un tema pendiente que hay que resolver, y hasta, digamos, la dictación de la sentencia de La Haya han manifestado a través de cartas viniendo a Bolivia, en los medios de comunicación, esta posición mucho más abierta, que entonces, es más la juventud sobre todo. En el espacio académico y en el espacio político mismo sí hay diferentes miradas sobre el tema marítimo. Sí, pero tienen que, en el ámbito político, es muy costoso, tiene un alto costo político. Por supuesto, seguro. Manifestarse. Fíjese usted que el candidato Guillé de la centroizquierda, es decir, centroizquierda o centro, digamos, que quería dar continuidad al gobierno de Michelle Bachelet, eran más o menos los mismos partidos de la coalición, dijo en un momento, bueno, pero ¿por qué nos hacemos tanto problema de dar soberanía a Bolivia? Y yo creo que esto marcó en parte su derrota, ¿no? Porque salió toda la derecha y incluso partidos de su propia coalición a atacarlo muchísimo, ¿no? Vamos a ver ahora el lado boliviano, Magdalena. ¿De verdad es tan importante para Bolivia recuperar el mar, o mejor dicho, una salida soberana al Pacífico? ¿Cuán importante? ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia? ¿Por qué insistimos siempre tanto? ¿Por qué no nos resignamos a perder ese territorio y ya? Y mire, gracias por tu pregunta, porque realmente es algo que yo me he ido también cuestionando todo este tiempo, ¿no? Porque incluso cuando uno conversa con académicos, con políticos, con diplomáticos chilenos, te preguntan, usted no piensa, te dicen, no, tú no piensas que es una insistencia muy anacrónica, la historia ya pasó, o sea, también México perdió no sé cuántos miles de kilómetros con Estados Unidos, ¿por qué insiste, no? Entonces es una pregunta que me he hecho y que he tratado para un texto que estoy trabajando, de darle como un desarrollo histórico de por qué Bolivia ha insistido. Claro, hay un concepto clarísimo que es el de reparación, ¿no es cierto? Cuando tú sientes que ha sido muy injusta, digamos, una situación de violencia, de guerra, porque tenías un gran territorio que te permitía el acceso al mar, más allá de que si lo ocupaste, no lo ocupaste bien, lo que sea, no importa. De acuerdo a todos los datos históricos, teníamos salida al mar y teníamos esos 400 kilómetros y más, ¿no es cierto? Por supuesto, de costa y todo. Hay una sensación siempre de pérdida que va a llevar a cualquier sociedad, a cualquier pueblo a querer una reparación,
como en diferentes momentos de la historia. Pero el tema ya se ha repetido al cansancio, que es la cualidad marítima. Yo creo que no es solamente eso, ¿no es cierto? No es solamente el hecho de que nos han privado de una cualidad fundamental para cualquier pueblo, sino hay concepciones más amplias que están detrás de eso. Y es, por ejemplo, concebir que hay realidades que se producen después de guerras o de hechos violentos que por naturaleza humana incluso, ¿no es cierto?, deben ser resueltos. Es decir, hay situaciones, no quiero hablar de Palestina, no, de otras realidades, hay como una diferencia, ¿no?, de cuándo se debe reparar y cuándo no. Yo creo, y he estudiado bastante conflictos en el mundo, que en general siempre se ha reparado. Quizá no se ha reparado solo a través de la devolución de un territorio, porque evidentemente el que ha triunfado pues porque como la guerra civil digamos norteamericana, que el sur fue aplastado por el norte, pero después el norte dijo, esto nos va a odiar toda la vida, así que con Lincoln se transfirió un montón de plata al sur para que surja, y no deje una huella característica. Y yo creo que los bolivianos nos hemos dado cuenta de que no hemos tenido ningún tipo de reparación profunda, porque esto del libre comercio ya está bien, pero además fue a cambio de libras esterlinas y de cosas que no significaron un gran desarrollo para Bolivia. Imagínense que, por ejemplo, Chile se hubiera quedado con nuestro territorio, pero no hubiera sido un ferrocarril o unas libras esterlinas que nos dé a cambio de ese territorio, ¿no? O el libre tránsito, que todo el tiempo hemos tenido problemas, sino una cuestión mucho más sustantiva, como lo han hecho en Europa muchas veces para resolver sus problemas, o en este caso, le digo, en Norteamérica, que a la gran diferencia entre el sur pobre y el norte rico después de la guerra, dicen, no, la cuestión es reparar todo ese problema que había con el sur para que Estados Unidos tenga igualdad. Y Chile, como vecino, no ha sido, imagínese lo que ha ganado con Chuquicamata, que estaba en nuestro territorio. Imagínese lo que ha significado nuestras riquezas para el desarrollo de Chile. Y no ha tomado conciencia de esto. Y yo creo que eso es lo que a Bolivia le incita, ¿no es cierto?, a seguir reclamando. Porque lo que hemos perdido es mucho en relación a lo que Chile siempre ha pretendido, darnos un poco como migajas, como cosas, a cambio de algo tan importante que hemos perdido. Y termina diciendo, nadie puede en su sano juicio pensar que Chile tendría que devolvernos nuestros territorios. Imposible, ¿no es cierto? Chile se desarrolló muchísimo mejor con los recursos de Bolivia y del Perú, que había obtenido de ambos, ¿no es cierto?, el salitre, el cobre, etcétera. Es imposible pensar, pero sí en una conciencia de reparación mayor que nunca la ha tenido, y eso ha molestado muchísimo a Bolivia, más allá de que necesitamos obviamente una salida al mar con soberanía para una mayor presencia en un elemento tan importante como es la comunicación marítima. Bien, reparación, un concepto importante que quizá no se ha mencionado en este proceso de La Haya. 10 de la mañana con 25 minutos, vamos a retornar tras una breve pausa, y estábamos conversando con Magdalena Cajías, doctora, docente de la carrera de Historia, en un ciclo histórico que es posible gracias a un acuerdo entre Herbol y la carrera de Historia de la UMSA. Permítanos una muy breve pausa y ya estamos de retorno. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra diversidad. Esto es Bolivia. Tejiendo Bolivia. Tejiendo Bolivia. Diez de la mañana con 31 minutos. Estamos dialogando con la doctora Magdalena Cajías. Ella es docente de la carrera de Historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Enseña Historia de Bolivia, siglo XX. Por ejemplo, es una de las materias importantes que da en esta carrera. Y ha sido
cónsul de Bolivia en Chile, y estamos dialogando justamente sobre el tema marítimo. Y Magdalena, hasta ahora hemos hecho una mirada más actual del problema marítimo, pero a lo largo de la historia Bolivia siempre ha mantenido este deseo de una salida soberana al mar, de recuperación del mar, porque parecieran ideas diferentes, ¿no? Una es salida soberana al mar, otra es recuperar el mar y lo que supone todo ese territorio, o en determinados momentos Bolivia dio como por perdido y ya resignado a perder ese territorio. Yo creo que incluso hay que partir de una pregunta inicial, ¿no es cierto? Al territorio de lo que después fue Bolivia, ¿le importó el mar? Ahí hay toda una narrativa chilena que dice que a Bolivia no le importó, ¿no? Que estaba abandonado, que entonces, por supuesto que hay desde los pueblos prehispánicos, ¿no es cierto?, de este territorio que hacían control de pisos ecológicos, siempre hubo la vocación una marítima. Integración, además. Otra cosa es que teníamos suficiente población y todo esto hay que irlo viendo, pero también después de la pérdida de la guerra es un momento crítico para Bolivia, y es toda crisis así tan fuerte, toda una derrota, podemos decir, tan significativa para nuestro desarrollo, etcétera, provocó mucho debate, ¿no? Y en ese debate había las posiciones guerristas, las posiciones pacifistas, que decían, no, ya dejemos las cosas así, y ese es de alguna manera con matices diferentes, pero se ha mantenido a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, la gran mayoría de la sociedad boliviana, de sus políticos, ha pensado en la necesidad de una recuperación del mar de manera general, se la podría decir así, o bueno, el tener un puerto soberano y todo esto, ¿no? Ahora, hay momentos más fuertes que otros, por ejemplo, el año 1925, que se estaba conmemorando los 100 años de Bolivia. Claro, son estos momentos en que nuevamente se vuelve sobre qué hemos hecho mal, por qué no hemos integrado el Oriente, por qué no sé cuántos y qué ha pasado con el mar. Fue un tema que ya los republicanos, que provenían de los liberales, pero critican mucho qué es lo que había pasado con Pando, por qué se entrega, por qué se firma el acuerdo de 1904 y todo esto. Ahí ya empieza un tema de reivindicación mucho más fuerte, y también una animadversión con Chile, porque se había intentado por la vía diplomática el 20, el 21, que Chile acepte lo que había dicho a final de la guerra, 1895, de que sí, realmente era una cosa muy grave dejar a Bolivia sin mar. Y lo había dicho el propio presidente Santa María, dijeron varios, sí, hay que arreglar este asunto. Pero cuando Bolivia va a la Sociedad de Naciones, ahí ya retrocede, ¿no? Y va mostrando de que Chile está prácticamente cerrado a dar esto que ellos mismos habían planteado después de la Guerra del Pacífico, lo de Arica, todo eso que no voy a hablar muy largo, digamos, sobre los temas históricos que han sido planteados de manera tan importante y también, realmente, creo yo, en nuestra demanda, ¿no es cierto?, demostrar que sí ha habido momentos en que Chile estaba abierto. Pero usted me preguntaba de Bolivia. Por ejemplo, la contrademanda chilena dice que después del 52 Bolivia no se interesó del mar, que estaba mirando su reforma agraria, su nacionalización de las minas, y estaba, digamos, con sus cuestiones internas. Y se agarraban incluso de algunas declaraciones de Víctor Paz Estenssoro, que decía: Bolivia no necesita mar para su desarrollo, con lo que tenemos vamos a salir adelante. No es tan así, ¿no? Este proceso del 52, indudablemente hubo un momento en que Bolivia tenía que resolver estos problemas internos. Claro, era más importante, y se concentró ahí, pero consolidar un proyecto también de nación, ¿no? Inmediatamente sale, y a nivel de los gobiernos militares, por ejemplo, Barrientos tuvo una posición muy firme, no quiso ir a un encuentro de la OEA porque se planteó a la OEA que se discute el tema marítimo, y no lo hizo. Y ante cada, digamos, situación de retroceso de Chile o de abuso en algunos casos, como es el tema del Lauca, ¿no es cierto?, después del Silala, la población, sobre todo el Lauca, ¿no?, cuando se produce la ruptura de relaciones en 1962, se producía en Bolivia esta subida de los ánimos, ¿no? Pero más allá, y terminando, más allá de que puede haber, clarísimamente se puede demostrar que a lo largo del siglo XX, sobre todo después de 1925, hay siempre en la sociedad boliviana
un sentimiento de que se tiene reivindicativo, después ya entendido más como un derecho, como una reparación. Hay diferentes conceptos que van, no hay, esto se agudizaba cuando Chile actuaba, por ejemplo, actuaba señalando que sí estaba interesado de resolver el problema, como en Charaña, y después de unos años volvíamos a ver que no era así, ¿no? Que había cuestiones internas también de ellos, etcétera, que hacían que finalmente cierren la posibilidad de responder a esta demanda o este derecho, como quiera que se lo llame, boliviano, y volvía a surgir el sentimiento. Magdalena, vamos ahora a hablar un poquito de la comunidad internacional. ¿Cómo ha visto usted en este proceso histórico la conducta de la comunidad internacional? ¿Ha variado también o siempre hemos tenido un respaldo de la comunidad internacional a la reivindicación marítima? Bueno, este es un tema también al que hay que darle un seguimiento histórico, sí, y profundizar, sí. Y profundizar, porque hay cuestiones que no se han trabajado todavía. Y, por supuesto, la demanda tiene un carácter fundamentalmente jurídico, tiene elementos históricos y tiene elementos políticos. Pero hoy, para retomar y ver cuáles son los caminos y qué es lo que han sido constantes en uno o en otro lado, o en relación a la comunidad internacional, hace falta seguir trabajando el tema de las relaciones, llamémoslo, no solamente el tema del mar, de las relaciones entre nuestros países en sus diferentes dimensiones. Y, por ejemplo, siempre Chile ha manifestado que el tema era bilateral, que las cuestiones se deberían resolver entre los dos. Bueno, no cabe ya duda cuando uno revisa la documentación y trabaja, que por lo menos han habido dos países que siempre han tenido que ver con los resultados de las conversaciones. Perú y la Argentina, porque la Argentina no tenía que ver con el tema de la guerra del Pacífico, pero tenía conflictos permanentes con Chile por su propia frontera. Y hay un historiador argentino que ha demostrado cómo muchas veces su retroceso frente a Bolivia era porque estaba resolviendo en ese momento con la Argentina, y cuando cedía con la Argentina para que la Argentina no apoye a Bolivia, ¿no? Como es el caso del 78, que es de Charaña, pero podemos ver en otros momentos que la Argentina tenía sus conflictos, estaba a punto de dar un respaldo a Bolivia para unir fuerzas, y Chile buscaba arreglar con la Argentina para que no se una con Bolivia, y después nos dejaba a nosotros de lado. Entonces, pero además ha sido de absoluto interés de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios archivos, no solamente en el famoso archivo de Washington, NARA, sino de estar en archivos de presidentes que han tenido un papel muy importante en el tema del mar, como Truman, Nixon, Kennedy, Johnson y Carter. Hemos revisado. A Estados Unidos siempre le ha importado. Fíjese que la guerra del Pacífico es la única verdadera guerra de invasión que ha habido en América Latina. Por supuesto, ustedes me dirán, y los historiadores, la guerra contra el Paraguay, de parte de 3 países, ¿no es cierto? Brasil, Uruguay y Argentina, que destruyen sí, perfecto, está. Hay esa guerra que tuvo un impacto internacional. Pero la guerra que invade el territorio de 2 países por parte de un solo país, que es Chile, o sea que en el contexto latinoamericano siempre la guerra del Pacífico se ve como un hecho crítico, como un hecho que no debería haber ocurrido. Hay otras guerras mucho más entre Perú y Ecuador, por ejemplo, que se trató de resolver rápidamente. En el tema de la Argentina, con Chile estuvieron a punto de agarrarse en guerra, como ellos dicen, a un pelito, y fue la intervención del Papa desde Roma, que logró, ¿no es cierto?, que se distienda el 78, hasta el 82 tuvieron incluso muchas amenazas de posibilidad de guerra, pero no es nada bueno, y Estados Unidos lo reconoce. Hay muchos documentos que los gobiernos, la CIA, el Departamento de Estado dicen, ahí hay un problema. Y finalmente esta marca, digamos, que tiene Chile,
respecto a que no ha resuelto un problema en América Latina, donde en general no han habido guerras entre Honduras, Salvador, etcétera, pero que siempre se ha buscado mejores salidas, ¿no? La única terrible realmente es con el Paraguay, pero la guerra del Pacífico estaba con sus vecinos, o sea, ha herido a sus vecinos y esos vecinos se han quedado heridos. Ahora ellos dicen que en el Perú la situación ya se resolvió todo con el Perú. No es tan así. No es tan así. Estos sentimientos, estas memorias colectivas, etcétera, de pronto pueden estar sumergidas y saltan, porque yo veía que había un problemita de esto de las millas o en el mar y ya saltaba estos sentimientos, y eso que más o menos han arreglado, ¿no? Así que siempre ha habido naciones interesadas, ya le digo, de América Latina. Bueno, uno ve que no es Venezuela, no es Cuba, como ahora simplemente, digamos, países que por ideología, con un gobierno han apoyado. Sí ha habido eso, pero Venezuela nos apoyó con todos los partidos de gobierno que se puede imaginar, desde derecha, de centro. ¿Por qué? Porque Venezuela siempre se ha sentido como el país que lleva la voz de Bolívar, ¿no? Que representa el sueño de Bolívar, de la unidad latinoamericana, de resolver los problemas entre latinoamericanos. O sea que siempre Andrés Pérez, por ejemplo, manifestó su apoyo en los años 20, pero no solamente. Si uno hace seguimiento, la Argentina de Perón, del Uruguay, Colombia buscó ser un país de mediador en la década de los 50, es decir, en todo sentido. Estados Unidos, ya le he dicho, siempre se ha preocupado del tema. No le digo que siempre ha sido como Truman, que manifestó abiertamente. Carter, en la década de fines de los 70, principios de los 80, pidió a Chile y Perú que por favor los tres presidentes se reúnan y resuelvan, cuando ya se veía que lo de Charaña iba a fracasar. Entonces, y de Europa también, y los papas, fíjese, que son estas figuras que tienen para el mundo cristiano católico por lo menos bastante legitimidad y representatividad. No es el único papa que se ha interesado, claro, ha sido más explícito, porque para terminar un poco, el tema, por ejemplo, ahorita en América Latina, que es lo que yo podía percibir, ¿no es cierto?, de los embajadores, por ejemplo, que no le voy a dar los países, pero de los embajadores de América Latina. Una cosa era cuando hablaban conmigo y me decían, pero por supuesto, pero por supuesto, este es un tema que salta a la vista, que imagínense, Chile tiene más de 2.000 kilómetros de costa. ¿Cuántos kilómetros es la instalación? No le cuesta nada todo ceder un chiquitito. Me lo decían. Y además, que cómo va a tener ese resentimiento de los bolivianos. Tiene que resolver. Chile no va a poder ser nunca un embajador de muy alto nivel. Me dijo, Chile no va a poder ser nunca un país punta en América Latina, digamos, que logre, como algún momento lo hizo Venezuela, como etcétera, una simpatía para poder lanzar algún proyecto de integración latinoamericana. Nunca lo va a poder hacer con solidez si no arregla con Bolivia. Y yo creo que ese embajador tenía razón. Gracias, María Magdalena Cajías. La doctora Magdalena Cajías ha estado conversando con nosotros sobre la Guerra del Pacífico y sus consecuencias en la actualidad, cómo nos ve la comunidad internacional, por qué nosotros insistimos tanto en recuperar este territorio y cuáles son las actitudes de Chile permanentemente frente a Bolivia. Magdalena, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Hubiéramos querido tener más detalles porque usted ha estado bien de cerquita en este proceso hacia La Haya, pero bueno, habrán ocasiones futuras para conversarlo. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Tejiendo Bolivia, hoy hablando del mar. No, gracias a ti, Inés, al programa. Espero que sigamos conversando cualquier momento y desear que este Día del Mar sea sobre todo un día de reflexión. Es también las conmemoraciones, los desfiles, todo eso para reafirmarnos. Pero creo que ahora viene un momento de mucha reflexión para saber qué pasos tomar hacia adelante. Así importante. Que muchas gracias. Gracias a usted, Magdalena. 10 de la mañana con 46 minutos. Permítanos una muy breve pausa y al retorno estamos conversando con Robert Brockman sobre el mismo tema, el mar. Nuestra cultura,
nuestras costumbres, nuestra música, nuestra diversidad. Esto es Bolivia. Tejiendo Bolivia.